Buen Dios y buen Padre que estás en el cielo. Señor, te damos inmensas gracias porque en este sábado especial podemos estar nuevamente, como hace apenas unos 3 meses, en esta bonita casa, compartiendo con los hermanos tu palabra. Y no solo eso, sino también festejando ese momento en el cual tú viniste aquí a traernos este nuevo pacto, en el cual tú ibas a entregar tu cuerpo y tu sangre para nuestra redención. Te agradecemos, Señor, por todo ello. Y también te agradecemos porque hoy vamos a tener una fiesta estupenda, en la cual unas almas sinceras que te buscan, que te aman, se entregarán a ti. Te rogamos tu bendición sobre ellos, Señor, y que tú también bendigas todo lo que aquí ahora hagamos y digamos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues buenos días a todos los presentes nuevamente. Creo que os he saludado a todos, no sé si me he dejado alguien cuando llegué, os he ido viendo progresivamente. Yo quisiera deciros en primer lugar que bueno, es un gozo poder estar, mirad, va a salir eso. El Señor va a estar con nosotros. Es un gozo poder estar en un lugar así. Estuvimos allá en aquella casa apenas hace ese tiempo que decíamos de la oración, unos 3 meses, ¿no? Es una experiencia exquisita, espléndida, puesto que estamos en la naturaleza. Ojalá pudiésemos cada sábado estar así, pero bueno, no será posible. Pero hoy el Señor lo ha permitido, y estamos aquí nuevamente. Vamos a tener nuevamente el rito de la Santa Cena, como hicimos entonces, para luego, posteriormente a la tarde, pues tener esta fiesta por excelencia. Es la fiesta de los hermanos en la iglesia, que es el rito bautismal, en el cual pues, unos hermanos, ya los llamo hermanos, se van a entregar al Señor. ¿Sabéis? Yo he quedado un poco así, perplejo, cuando he visto la escuela sabática que Ángel ha presentado y la gran relación que tiene con el tema que hoy he preparado. Y sabéis que lo preparé antes de que estas escuelas sabáticas nos llegasen, ¿no? Y bueno, creo que el Señor pues algo ha hecho ahí, porque gran parte del tema que hoy vamos a presentar tiene mucha relación con lo que hemos estado estudiando en la escuela sabática. Vamos a comenzar a ello, y me gustaría que los que tengáis Biblia tomaseis vuestra Biblia y vayamos al libro de los orígenes. ¿Cuál es el libro de los orígenes? Génesis, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 3 y el versículo 15. Es un texto que, bueno, para muchos creyentes es del todo conocido, porque en él se encierra pues, una magistral promesa para nosotros, promesa de redención, de salvación, de reencuentro con Dios, y es necesario que comencemos por aquí, para luego seguir con el tema. Dice el pasaje, Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué tuvo que llegar estas palabras? ¿Por qué Dios tuvo que pronunciar estas palabras? Porque había pasado algo, ¿verdad? Algo que el Señor no quería que se produjera, pero se produjo. El hombre pecó. El hombre se alejó de Dios. Y Dios tuvo que darle unas palabras de ánimo para que supiera que ese problema tenía solución. No enseguida, pero sí que con el tiempo llegaría la solución a este problema. El pasaje nos habla de una enemistad entre dos simientes. De la simiente de la mujer, que es la iglesia, los creyentes a través de todas las edades, con la simiente de ¿quién? Del maligno, ¿verdad? Hemos visto hoy el ejemplo en Job, acerca de lo que hace esa simiente con las personas, ¿verdad? Pero aquí que hay esta promesa. La simiente de la mujer dice, te herirá ¿dónde? En la cabeza. Y una herida en la cabeza suele ser mortal.
suele ser mortal, ¿verdad? ¿Vosotros os recordáis en Apocalipsis que habla acerca de una bestia que recibe una herida en la cabeza? ¿Pero qué dice el pasaje? ¿Que la herida qué es? Fue sanada. Fue sanada. Y dice que era una herida mortal, pero la herida fue sanada. Y vemos a dónde ha llegado, ¿verdad? Ese poder y lo que hoy está haciendo. Y gracias a Dios que estamos en ese momento, porque quiere decir que de aquí a poco termina todo y Cristo vendrá. Pero esta herida que se inflige aquí al diablo es una herida mortal de necesidad, de la cual no va a salirse. De momento él vive y él hace su labor, como hizo con Job y como ha hecho a través de las edades con el pueblo de Dios, está haciendo hoy y continuará haciendo hasta el final, puesto que sabemos cómo él hará levantar una tremenda persecución hacia aquellos fieles para que aborten su fe, para que regresen al pasado y no sean salvos. Todo esto hará porque sabe que le queda poco tiempo, pero su sentencia está hecha. Y cuando sea el momento, será destruido en ese lago de fuego, para nunca más volver a existir, ni nunca más volver a corromper a la raza humana. Por eso esta promesa para nuestros primeros padres, Adán y Eva, fue una esperanza, una seguridad de que ese error que habían cometido tenía solución y que Dios mismo iba a poner remedio a ello. La historia del pecado en nuestro mundo es triste. El mismo Adán y Eva lo padecieron poco tiempo después. ¿Recordáis que ellos tuvieron 2 hijos, verdad? Caín y Abel. ¿Y qué pasó? Uno quitó la vida al otro, ¿verdad? Y ellos eso lo vivieron. Qué dolor no deberían sentir, ¿verdad? Pero además, durante unos 1600 años, ¿qué iba pasando con el ser humano? Se iba corrompiendo a tal punto que el Señor levanta la vista, mira la tierra y ¿qué dice que hay en ella? Violencia, maldad. Y tiene que poner fin a la civilización de entonces. ¿Por medio de qué? De un diluvio. Pero he aquí que los hombres, una vez pasado el diluvio, comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y en vez de haber aprendido la experiencia y decir vamos a ir al Señor para no volver a esa condición, ¿qué hacen? Están todos juntitos, ¿verdad? El Señor les dice esparcidos por la tierra, multiplicados, pero ¿qué hacen? Todos juntitos, hasta que deciden levantar una tremenda torre, de la cual luego salió una ciudad fundada por Nimrod, el cazador, ¿verdad? Babel. Por si acaso viene otro diluvio, nos subimos a la torre y nos salvamos. Pero ya estaban tan apartados de Dios que hasta dudaban. El Señor dijo, nunca más mandaré un diluvio de aguas sobre la tierra. Mi arco he puesto en las nubes, como prueba de eso. Pero no lo creían. No lo creían. Vamos a levantar la torre, no sea que a Dios se le antoje volver a mandarnos un diluvio. Y el Señor tuvo que intervenir nuevamente, desbaratar sus lenguas, puesto que dice que todo hombre tenía una sola lengua. Y ahí comenzaron los idiomas. No sé los que hay. Idiomas, dialectos, no sé los que hay en el mundo, ¿verdad? Pero a raíz de esa experiencia nace todo esto. Por una parte, yo diría que el diablo estaría gozoso, porque diría, mira, de esta forma no llegará el mensaje a los demás, como no se entienden, pero gracias a Dios que tenemos facultad para aprender idiomas, para traducir el Evangelio en idiomas, literatura en idiomas, y el Evangelio ha llegado. Ha llegado. Y para eso Satanás ha sido para él un golpe fuerte, porque él pretendía que no llegase de esta forma, ¿verdad? Vemos pues cómo la maldad ha ido siguiendo adelante. Y desde entonces
hasta nuestros días sigue igual. Pero aquí que el Señor quería hacer algo en este mundo. Y Él llamó a un hombre que estaba allá en Ur de los Caldeos. El Señor lo llama, dice: vete de tu tierra y de tu parentela, porque haré de ti una nación muy grande. Y en ti serán benditas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. ¿Quién era ese hombre? Abraham, ¿verdad? Abraham. Y a pesar de que él era como era, que vemos también la experiencia en Abraham, como a veces miente, ¿verdad?, para proteger su vida, a veces esa duda, a pesar de uno ser creyente, a pesar de uno querer andar en la perfección, el diablo a veces nos pone esa duda, ¿verdad? Y a Abraham le sucedió un poco esto. Pero he aquí que lo que el Señor le prometió se cumplió, puesto que Abraham, de él salió un innumerable pueblo, tan grande, a tal punto que a él se le hizo unas promesas y se le advirtió de una cosa. Dice: tu pueblo será como las estrellas del cielo, como la arena del mar, pero van a padecer esclavitud. Van a padecer esclavitud. Y 215 años después de esta promesa, el pueblo, por las circunstancias del hambre en la tierra, ¿qué tuvo que hacer? Tuvieron que emigrar de Canaán, ¿a dónde? A Egipto. Dice que en Egipto entraron, ¿cuántos? 70 hebreos entraron en Egipto y estuvieron allí 215 años más. Por eso la Escritura dice 430 años de pesadumbre, de esclavitud. Y en esos 215 años se multiplicaron a tal manera que los egipcios los tuvieron que esclavizar porque les temían: si se pueden levantar contra nosotros y vencernos. Y los esclavizaron con látigo, ¿verdad? Pero aquí que este pueblo el Señor lo había escogido para que fuera un ejemplo a las demás naciones y para que llevara el Evangelio, ese Evangelio, esa promesa de Génesis 3:15 a las demás naciones. Y el Señor no iba a abandonar a ese pueblo. ¿Y él qué hace? En el momento oportuno levanta un hombre llamado Moisés, aquel bebecito que salvaron de las aguas. Yo siempre me acuerdo, cuando hablamos de estas cosas, de mi hijo Sergio. Algunos de vosotros le conocéis. Cuando era él un bebé, me acuerdo que en la escuela suática un día se habló acerca de Moisés salvado de las aguas. Y la maestra le preguntó qué había en la cestita, y él, siendo muy chico, decía: ¡un bebé! Bueno, nos hizo mucha gracia, ¿no? Porque tenía 2 o 3 añitos el niño. Ese bebé que fue salvado de esas aguas fue el caudillo que Dios suscitó para libertar a ese pueblo. Y así lo hizo. Y así lo hizo. Y llegó un día especial en el cual ellos iban a salir de esa esclavitud para ser libres, para poder adorar a Dios en consecuencia, en libertad. Y ese día está marcado en la Escritura. Y se le da un nombre a ese día. Y ese nombre es Pascua. Pascua será el día 14 del primer mes. Pascua será el mes de Nisan, lo que hoy sería pues el mes de abril para nosotros. Fue un día especial. Y para celebrar esa Pascua, Dios le dio unas ordenanzas a Moisés. Tenían que tomar un animal, y ese animal tenían que cocinarlo, y tenían que comer su carne. Vamos a leer un poco este pasaje, porque esto es primordial para llegar a lo que hoy estamos celebrando, la Santa Cena. En Éxodo capítulo 12, los versículos 3, 5 y 46 leeremos. Dice: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres,
un cordero por familia. En el 5 dice, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o bien de las cabras. Y en el versículo 46 dice, se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, y ni quebraréis hueso suyo. Es paradójico, ¿verdad? Toma un animal que se tiene que comer completamente, lo que sobre tenía que quemarse, pero dice, y no quebraréis de él ningún hueso. Es paradójico. Todo esto tiene unos paralelismos estupendos. Cuando ellos estuvieron en el desierto, comenzando este peregrinaje de 40 años, el Señor les ordena levantar algo. Levantar un tabernáculo, levantar un santuario. Mirad, me he permitido hacer una copia que quiero que os la vayáis pasando para que, no sé si tal vez todos conocéis cómo es el tabernáculo. Lo podéis ir pasando para que os familiaricéis con él, podáis verlo. El Señor le dijo a Moisés que levantara ese santuario, en el cual tenían que ofrecer una serie de sacrificios diarios, tanto a la mañana, a las 9 de la mañana, a la tercera hora del día, como a la tarde, a la 9ª hora, que son las 3 de la tarde. Cada día tenía que ofrecer un cordero a la mañana y un cordero a la tarde, sin fallar. Y sabéis, el pueblo estuvo haciendo esto como 1500 años. Como 1500 años estuvieron ofreciendo un cordero a la mañana y un cordero a la tarde. Pero qué paradoja. ¿Sabían qué significaba eso? Al principio tal vez sí, pero luego lo tomaron como un rito, como un simple rito, porque un tiempo después viene el que ha de venir, a lo suyo vino, ¿y qué pasó? No lo conocieron, y durante 1500 años habían estado ofreciendo un cordero a la mañana y un cordero a la tarde. Incluso en la vida de Jesús se plantean estas cosas y no entienden, y no comprenden quién es. Qué ciegos estaban. Pero sabéis, esto es para hoy también. Qué ciego está el mundo también hoy, ¿verdad? La Biblia todos la tenemos, prácticamente en cada hogar hay una Biblia que se habla acerca de Jesús el Redentor, ¿verdad? ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo han distorsionado? A tal punto que lo destruyen. Destruyen su divinidad, destruyen lo que Él vino a hacer, etc. Es paradójico que esto suceda. Pero ¿sabéis? El Señor aún no tuvo suficiente con esto, con dar una promesa, con levantar ese santuario donde tenían que reflejar esa promesa allá, sino que encima les da promesas acerca del Mesías que tiene que venir. Gran cantidad de promesas. Hoy me gustaría repasar algunas, para que nos centremos. No sé si todos las conoceréis, pero seguro que para muchos serán nuevas. Por ejemplo, la primera es Génesis 3:15, ¿verdad? Enemistad pondré, él te herirá en la cabeza, tú le herirás, ¿dónde? En el talón. En el talón no es una herida muy mortal, que digamos, la cabeza sí, ¿verdad? Vamos a leer la primera de ellas, Números capítulo 24. Números capítulo 24, versículo 17. Y esta profecía la hace un falso profeta. Un profeta que había sido profeta de Dios, pero se apartó de él. Pero el Señor aún lo toma para dar una profecía espléndida. Una profecía que luego sirvió a alguien para hacer una labor. Fijaros, lo veré, versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. ¿Cómo está escrito estrella en vuestras Biblias? ¿Qué representaba esa estrella?
Saldrá estrella de Jacob. La estrella resplandeciente de la mañana, que habla la Biblia en otros pasajes, ¿verdad? ¿Os acordáis de unos magos que en un momento dado contemplaban el cielo esperando una estrella de Jacob? Y la vieron, y la siguieron, y los llevó hasta un lugar específico. ¿Os acordáis? No era una estrella normal. Las estrellas no suelen viajar por aquí, por allá y pararse en un cierto lugar y luego continuar su viaje. El Espíritu de Profecía nos dice que eran ángeles, un grupo de ángeles, que guiaban a esos magos hasta el lugar donde Cristo nació. Por eso no era una estrella común, aunque lo parecía, por el resplandor. Los ángeles son seres de luz. Fijaros, esta promesa se hizo. Hay alguna más. Isaías capítulo 7. Vamos al libro de Isaías. Isaías desde luego es un libro profético por excelencia. Isaías 7:14. Fijaros más cosas. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué dice Mateo que significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios dejando su lugar y viniendo aquí, revestido con carne humana, padeciendo y viviendo como nosotros. Otra promesa que Dios había dado al pueblo. Miqueas 5:2. Vamos a ver otra promesa. Y también Miqueas capítulo 5, versículo 2. No solo dice que tiene que nacer de una virgen, sino que indica algo más. Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando aquí? ¿Quién es desde la eternidad? ¿Quién nos creó? Muchos no saben. Muchos no saben. Incluso, ¿quién nos creó? Hay muchos que no saben que fue Cristo mismo el que nos creó y que es desde la eternidad. ¿De cuándo? Es Dios. Por lo tanto, pero fijaros, hasta de Belén se dice el lugar donde iban a nacer, en Belén. ¿Os acordáis cuando los magos llegan a la ciudad, a Jerusalén, y hablan con los sacerdotes, etcétera? Dicen, sí, la profecía dice que en Belén, pero Jesús había nacido y nadie estuvo al tanto de ello. Son algunos extranjeros que se dan cuenta. Fijaros, y eran el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces hoy el pueblo de Dios no es que tenemos toda la verdad? No hablamos de la escuela sabática que habrá nuevas verdades que serán añadidas, pero no, como son nuevas, nos quedamos con las que tenemos, ¿verdad? No queremos avanzar, no queremos progresar. Sí, ya vendrán, pero vendrán más adelante, más al futuro. Hoy no toca. Y no aceptan las verdades que el Señor está dando. Isaías 11, volvamos a Isaías. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fijaros, ¿qué otra promesa se levanta aquí? ¿Descendiente de quién dice? Isaí. ¿Quién era Isaí? Padre de David. Padre de David. Y eran de la tribu de Judá, ¿verdad? Fijaros, hasta el Señor les indica de qué tribu, de qué familia va a venir el Mesías. Pero a los suyos vino, ¿verdad? Y fijaros, dice, reposará sobre él el Espíritu. ¿No sucedió eso en el momento del bautismo de Cristo? Que el Espíritu descendió sobre él.
en esa forma corporal de paloma. Pero fijaros, dice, herirá la tierra con la vara de su boca, con el espíritu de sus labios matará al impío. ¿Os suena este pasaje? Tiene un reflejo en Apocalipsis, ¿verdad? ¿No dice que salía de la boca de Cristo una espada aguda, con el cual herirá a las naciones, juzgará a las naciones? Fijaros, todas las simbologías que el Señor les estaba dando y continuaban sin entender. Jeremías 23. Vamos a leer Jeremías 23. Y aquí habla más de la genealogía de Cristo. Jeremías 23, versículos 5 y 6. Dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Más claro estaba el agua, ¿verdad? Hasta ahí el Señor les estaba dando esas directrices. Pablo, haciendo referencia a un pasaje que menciona Moisés en Deuteronomio 18:15, dice acerca de Cristo que sería un profeta especial. Vamos a leer Hechos 3. Hechos capítulo 3. Y leeremos los versículos 20 al 22. Y él envía a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. No decían las gentes: profeta ha venido, cuando oían a Jesús hablar. Ha venido un profeta. El pueblo lo decía, pero no los dirigentes. A los dirigentes les estorbaba, ¿verdad? Veré aquí que en la otra ocasión leímos este pasaje, me gustaría volver a leerlo, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué tiempo? ¿Verdad que hablamos de la profecía de las 70 semanas? Que determinaba en el momento en que Cristo iba a hacer su aparición públicamente, en su bautismo. Pero había más tiempos que hablasen de ello. ¿Sabéis? En el comentario bíblico adventista, en el tomo 5, en la página 231, dice esto: puede considerarse que el año 5 a.C. es aproximadamente correcto para señalar el nacimiento de Cristo, 4000 años después de la creación del mundo. ¡Qué paradoja! 4000 años después de la creación, Cristo tenía que aparecer. Y aproximadamente el año 4, año 5, se cumplían esos 4000 años. Es paradójico, ¿verdad? Se cumple el tiempo matemático en el calendario de Dios. A los 4000 años de la creación, Cristo nace, pero no termina aquí. Conflicto de los siglos, página 375, Ellen White escribe: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y aquí hace referencia a la última semana de las 70, ¿verdad? En el año 31 después de Cristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El símbolo se encontró con la realidad. Los corderos encontrados con la realidad, con Cristo, ¿verdad?
y todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Caramba, qué paradoja. 4.000 años más. Tenemos 4.000 años de la creación hasta su nacimiento y tenemos 4.000 años desde que comenzó el primer sacrificio. ¿Quién tuvo que hacerlo? Dios mismo, para vestir al hombre con pieles de animales, porque estaba desnudo. Tuvo que sacrificar el primer cordero. Pues cuando comenzó eso, que sería en el año 3970 a.C., hasta que Cristo muere en el año 31, 4.000 años. No, y para Dios el tiempo no, el calendario no. Pues fijaros la importancia que tiene el calendario para Dios. Todas estas cosas estaban siendo anunciadas al pueblo y el pueblo no lo entendió, y los dirigentes menos, y se lo entendían, se hacían el loco, no querían, porque ellos habían tomado un estatus, un dominio, una fama, y no querían perderlo. Por eso Cristo les estorbaba y querían quitarlo de en medio. Pablo hace referencia también a él como sacerdote, según Salmo 110:4. Si leemos Hebreos en el capítulo 6 y versículo 20, fijaros, hemos visto que Cristo era profeta, pero a la vez también sacerdote. ¿A quién simbolizaban los sacerdotes que estaban en el tabernáculo oficiando? A Cristo, ¿verdad? 6:20, Hebreos 6:20 dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Sacerdote por excelencia. Profeta y sacerdote. Pero no solo eso, Isaías 61. Vamos a ver Isaías 61 nuevamente, volvamos a Isaías. Hoy diríamos que es casi como un estudio bíblico lo que estamos haciendo, Isaías 61, versículos 1 y 2. Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí habla de que viene a predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Y habla que viene a libertar del pecado a su pueblo. Esto es lo que Jesús viene a hacer. Si vamos al capítulo 42 de Isaías, versículo 1, Isaías 42, 1, dice: aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y ya vimos como en el bautismo eso se cumplió, ¿verdad? El espíritu fue depositado sobre Jesús. Y luego un pasaje interesante que se encuentra en Ageo, en el capítulo 2, Ageo, capítulo 2, versículos 7 y 9, dice: y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y el versículo 9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en ese lugar, dice Jehová de los ejércitos. Fijaros, aquí hay algunos deseado de todas las naciones. ¿Quién usó este nombre para escribir un libro? Ella lo menciona, el deseado de todas las gentes, ¿verdad? Un libro espléndido que aconsejo que leáis, si no lo habéis hecho aún. Es toda la vida de Cristo, desde que viene hasta que resucita y va al cielo. Pero más a más, fijaros, dice que la gloria de ese templo será mayor que la primera. Este templo no es el que construyó Salomón. Salomón construyó un templo magnífico, con unas piedras precisas, preciosas, ¿verdad?
con cedro, con oro, con mármoles. Era un espectáculo ver ese lugar, ¿eh? Pero cuando vino la deportación, se destruyó ese templo. No quedó piedra sobre piedra, como pasó luego también, ¿eh? Y después de la deportación, ¿qué hicieron los judíos? Levantaron un nuevo templo, pero no tenía el esplendor que tenía el que había levantado Salomón. Pero aquí que de este templo se dice que su gloria será superior a la del primero. ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando Cristo estuvo entre nosotros? ¿No fue Él al templo? ¿No llenó de su gloria al templo y echó de allí a los negociantes? En eso tuvo la bendición. Tuvo la presencia directa de Jesús. Y ahora bien vamos a entrar en 3 o 4 profecías acerca de los sufrimientos de Cristo. Sufrimientos que su pueblo contempló, pero no identificaron. Zacarías 11. Zacarías capítulo 11 dice el precio por el cual sería vendido. Zacarías 11, versículo 12. Dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. ¿Qué le dieron a Judas los sacerdotes? 30 piezas de plata por entregar a su maestro, los cuales desde luego, arrepentido entre comillas, rehusó, ¿verdad? Pero en vez de arrepentirse verdaderamente, ¿qué hizo? Pues se quitó la vida. ¿Qué más? Miqueas capítulo 5. Vamos a leer Miqueas capítulo 5, versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. ¿Qué pasó con Cristo? Le pusieron en su cabeza, ¿qué? Una corona de espinos. Y para que se colocara bien, ¿qué hacían? Dice que tomaban una vara y le daban con ella en la cabeza para que eso se hincara más en sus sienes. Con vara herirán. Y con vara fue herido. Y fijaros, y nadie dijo nada. Nadie relacionó todas esas profecías con Cristo, o en la persona de Cristo. Salmo 109. El Salmo 109, y en el versículo 25, dice: yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban la cabeza. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, ¿qué hacía la gente? ¿Qué decía la gente? Dice que pasaban, meneaban la cabeza. Si eres hijo de Dios, baja y demuéstralo. Meneando, venga. No se daban cuenta que estaban cumpliendo esa profecía, que ante ellos tenían al autor de todo esto. No se daban cuenta. Isaías 53. Este es un pasaje que leímos en la anterior Santa Cena que tuvimos. El versículo 5. Dice Isaías 53, 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Él vino a eso, a ser herido en nuestro lugar, a padecer todo esto en nuestro lugar, porque tanto nos amaba que esto estuvo dispuesto a hacer por nosotros. Y algo significativo, Salmo 34. Esto es algo significativo. Salmo 34, versículos del 9 al 11. Dice: los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Perdón, no sé si estoy leyendo, no.
Salmo 34, 20. Sí, 20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrado. ¿Qué pasaba con el Cordero Pascual? ¿Qué decía el pasaje? No quebraréis hueso suyo. ¿A Cristo le quebraron un hueso? ¿A los ladrones que estaban a su lado? Sí. Era una costumbre romana romper las piernas, quebrar las piernas, para que se asfixiasen y muriesen rápidamente. Pero cuando llegan a Cristo para hacerlo eso mismo, contemplan de que han muerto. Y en vez de hacer eso, ¿qué hacen? Un soldado toma la lanza y le traspasa el costado, ¿verdad? Del cual dice que fluyó esa agua y sangre, que ahí viene nuestra salvación. Y de esto hemos hablado tendidamente, larga y tendidamente, ¿verdad? De ahí viene nuestra salvación, de ese agua y esa sangre que cayeron abajo, donde estaba la cueva de Jeremías, y allí el arca, el propiciatorio donde cayó esa sangre de Cristo. Fijaros otra cosa que no captaron. Salmo 16, versículos del 9 al 11. Y esto es interesante. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, y en tu presencia plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. ¿Se corrompió la carne de Cristo? Él estuvo apenas 24 horas en el sepulcro y resucitó. Su sangre, su cuerpo no se corrompió. Estaba escrito. O es que lo han robado, decía. Han robado su cuerpo. Cuando él hablaba que al tercer día iba a resucitar. Nadie quiso creerlo. Incluso sus discípulos tenían dificultad en creer estas cosas, ¿verdad? Y Juan, terminando esta serie de profecías, Juan, en el capítulo 19, dice el momento en el cual Cristo es llevado a la crucifixión. Fijaros. Juan 19, versículo 14. Dice, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Es decir, las 9 de la mañana. Porque ellos comenzaban a contar la primera hora a las 6 de la mañana, cuando el día levantaba. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Es decir, a la hora sexta, Cristo fue llevado para ser crucificado. Y si leemos Mateo 27, ¿recordáis el Cordero Pascual, que era el sacrificio de la mañana? El sacrificio que se hacía allá en el santuario. ¿Era a qué hora? A las 9 de la mañana, ¿verdad? A la hora que Cristo es llevado a la cruz. Mateo 27, versículo 46. Dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículos 50 y 51, dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. ¿A qué hora muere Cristo? La novena, las 3 de la tarde, la hora del sacrificio del Cordero en el santuario. Durante 1500 años iban realizando ese acto. Ocurre en la persona de Cristo y nadie lo identifica. El velo del templo, ¿qué pasa con él? Se rasga, queriendo decir que ¿qué? Que todos esos sacrificios ya se acabaron. Porque el resultado de ellos estaban en Cristo. Cristo cumple todo eso, el auténtico sacrificio. Y fijaros, hasta aquí pues llegó la infidelidad, la incredulidad de toda esa gente. El pueblo se había apartado para el culto de Dios,
que habían deteriorado las escrituras, su fe, todo. Creían más en espiritismos y otras cosas que no en la verdad, y mucho menos pues en el Mesías. Y aún hoy, ¿qué ocurre? Están esperando ese Mesías, aún hoy. 2000 años después, aún están esperando el Mesías. Por eso quieren levantar el tercer templo y lo harán, ¿verdad? Para que aparezca, según ellos, el Mesías. ¿Y será auténtico? No. Será el falso Mesías. Será el diablo haciéndose pasar por el mismo Cristo, engañando a toda la tierra. Incluso muchos creyentes engañarán, creyendo que ese es. Porque ¿cuántos no participan en ese ecumenismo? En esa unión entre diferentes religiones de todo tipo. ¿Cuántos participan en ello? Y serán inducidos a creer que ese es el auténtico Mesías, cuando no será así. El auténtico vendrá desde el cielo y no tocará su pie en el suelo. Y seremos elevados para ir con él. Qué diferencia, ¿verdad? Pero Jesús, antes de pasar todo esto, nos dejó un nuevo pacto para que cumplamos, para que recordamos, y ese es el pacto que hoy vamos a vivir. Si vamos a Juan capítulo 13, los versículos del 1 en adelante, dice Juan 13: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las manos y que había salido de Dios, que a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El maestro se levanta, toma agua, toma una toalla y comienza a lavar los pies. No le tocaba a él. Por eso Pedro dice: a mí me vas a lavar con los pies, Señor. Ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros hagáis. Porque ¿qué significa? ¿Qué simbolismo tiene el ritual del lavado de pies? Quiere decir que ni tú eres mayor que yo, ni yo soy mayor que tú. Que todos somos iguales. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de ese Redentor. Podemos tener más carreras, más estudios, tener un trabajo más digno, otro no tanto, pero todos estamos en este mundo. Todos tenemos la simiente del pecado en nosotros. Todos necesitamos ser limpiados de eso. Por eso ninguno debe estar por encima del otro. Podemos ayudar, orar con los hermanos, aconsejar, recibir consuelo, consejo, pero ninguno es más que los demás. Todos somos uno en Cristo. Si Él nos ha dado ese ejemplo, esa humildad, vivámosla, tengámosla nosotros también. Y no nos hagamos engreídos, y no nos hagamos superiores a los hermanos, porque no es así. Si así obramos, nos equivocamos. Y nuestra salvación tenderá de humildad. Lucas 22.
Lucas 22, del 15 al 20, dice, les dijo Jesús, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. El nuevo pacto. Todos aquellos sacrificios se habían quedado abolidos. Ya no valían, incluso antes de que un muriese muerto. Estaban abolidos. El nuevo pacto es este. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Mateo 26 da otra visión al respecto. Mateo 26, versículos del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos. Y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros, en el reino de mi Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Dios aquí, el mismo Jesús nos está citando en el reino de los cielos para tener el privilegio de tener esa cena con Él. Qué privilegio. ¿Quién no querrá estar allí? En esa mesa enorme, rodeada de todos los salvos de todas las edades que han salido de aquí, de este conflicto, de este mundo. Y todos poderse gozar cenando con Cristo. No hacerle esa invitación, y aquí yo llamo. Si alguien abre esta puerta, entraré a Él, cenaré con Él, Él conmigo. Tendré una comunión con Él íntima. Esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora bien, aquí hay un detalle. Aquí somos muchos y seguramente la mayoría vamos a participar, pero sabéis, la Escritura da un consejo al respecto. Me gustaría, antes de pasar a esta escena que vamos a tener del lavamiento de los pies, leer este pasaje porque es necesario marcar estos detalles. Dice Mateo 5, 23 al 24, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta la ofrenda. ¿Estamos todos aquí con todos? ¿Hay alguno que tenga algo contra alguien? Pues antes de celebrar ese rito, póngase de acuerdo con él. Oren juntos, perdónense de uno al otro. Y entonces serán dignos para participar. También es conveniente recordar qué significa este rito, el pan, el vino. Ya lo dijimos en la otra ocasión y creo que es conveniente que lo volvamos a recalcar. Si no comprendemos realmente qué símbolos son estos, comer ese pan y beber ese vino, que representan el cuerpo magullado de Cristo y la sangre que derramó por nosotros para nuestra remisión, si no comprendemos eso, no participemos, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Ahora bien, si esto lo hacemos nuestro, si creemos en Cristo como Salvador personal, que Él dio su cuerpo, derramó su sangre por mí, personalmente, participa en ello, porque para ti será una bendición. Por lo tanto, quiera el Señor pues que su bendición caiga sobre nosotros en este día especial, y vamos a vivir pues algo que Él comenzó a hacer hace cerca de 2000 años, y nosotros podemos hacer lo mismo que Él hizo: lavar los pies a un hermano, tomar
ese pan que él mismo partió, bendijo, y beber ese vino que simboliza su cuerpo y su sangre. Vamos a tener el privilegio de revivir esa experiencia. Y todo eso lo hacemos mientras estemos aquí, hasta el día que Él venga. Porque eso es anunciar que Él vino a morir por nosotros. Que el mundo, el hombre moderno de hoy, sea de la nación que sea, necesita de Cristo. No necesita yogas, ni reikis, ni tantas cosas, ni otros líderes de este mundo. Necesita a Cristo. Es el único que puede solucionar nuestros problemas, quitarnos el pecado y darnos la eternidad. Por lo tanto, yo invito a todos los que queráis, pues que vamos a preparar el lugar para hacerlo aquí mismo, si os parece. O lo haremos fuera. Aquí parece que mejora. Bien, pues vamos a proceder a eso. Vamos a orar primero, en primer lugar, y luego nos separamos para hacer este gusto de la palabra. Señor y Padre, gracias te damos nuevamente porque permites que podamos participar nuevamente de este rito que tú instituiste allá en el aposento alto. Señor, ayúdanos pues para que realmente nosotros hayas aumentado. Que consideremos realmente el significado de este rito, que comuniquemos, Señor, por nuestra vida, que te hemos conocido, y digamos a los demás que hay una esperanza buena. A pesar de los problemas que este mundo sufre, hay una esperanza en Cristo. Solo Él nos puede dar la paz, solo Él nos puede dar la salvación. Ayúdanos pues a confiar, Señor, y a saber compartir esto con los demás. Que tu Espíritu ahora quede con nosotros y bendiga todo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Sí, podeu començar. Dependiendo uno, pues ya ibas avanzando, ¿no? Anda, que la que te escuchas. Ya, nena. No, yo digo tú. Bien, hemos pasado ya dos procesos. Hemos tenido una predicación acerca del simbolismo de la Santa Cena. Hemos hecho lo que el mismo Jesús hizo, lavarnos los pies los unos a los otros, como esa señal de humildad entre nosotros. Y ahora vamos a proceder pues a tomar el pan, símbolo de su cuerpo, y beber el vino, símbolo de su sangre. Leemos en 1 Corintios, capítulo 11, versículos del 23 al 26, la institución de la Santa Cena que Pablo recordó. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ahora seguidamente vamos a proceder a la bendición del pan y a su partición. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, bendice este pan que representa tu cuerpo, Señor, que está con nosotros.
el Señor nos da el poder participar de este rito, porque no solo es eso, un rito, sino que es algo que tiene su importancia, muy importante, desde luego. Porque con ello pues recordamos que Cristo vino aquí para morir por nosotros, y con ello pues también a la vez recordamos que tenemos una cita con Él cuando Él venga por segunda vez y podamos celebrar esta cena junto a Él, Él presidiendo todo. No seremos nosotros, sino que será Él mismo quien va a presidir. Y esto, pues bueno, yo quiero estar allí, supongo que los demás también, ¿verdad? Claro que sí. Que el Señor los bendiga. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, porque por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a proceder ahora a la bendición. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por estos momentos tan importantes. Te queremos pedir ahora especialmente tu bendición también sobre el vino, el símbolo de la sangre de Cristo derramada para salvarnos, la cual nos apropiamos de ella como sea, Señor, con toda la necesidad posible, para que sirva para nuestra salvación. Perdona nuestros pecados y bendícenos también a todos nosotros y a tu pueblo. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Amén. Hasta la nena. ¿Sí? Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebed todos.
Jesús dijo: y os digo que desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, donde Jesús ya fue tomado. Vamos a cantar una esperanza. Estamos ahí a veces. Estamos ahí esperando. Vamos. Qué bueno. La iglesia la cantamos con una letra. Que el Señor nos bendiga a todos, tengáis un feliz sábado y recordemos que tenemos una cita allá arriba.